Muy buen día a todos. A nombre de Faculta Prosai, agradecemos que nos acompañen en este webinar titulado ¿Cómo gestionar la resistencia al cambio? La resistencia es la respuesta natural al cambio. Esto es válido para los cambios en el hogar y el trabajo. Incluso si se espera que estos cambios mejoren la situación de los empleados, no es de sorprenderse que se experimente resistencia. En este webinar conoceremos cómo anticipar la resistencia, identificar sus causas fundamentales e involucrar a los gerentes adecuados para garantizar el éxito del cambio. Para profundizar en este tema, presento a Roberto Konix, socio fundador de Faculta Prosai, que tiene una gran trayectoria como ejecutivo y es un apasionado en temas de cambio. Siéntanse con la confianza de enviarnos las preguntas que tengan a lo largo de la presentación. Al final, destinaremos un espacio para responderlas y aclarar todas sus dudas. Les recordamos que el día de ayer les enviamos un handout, el cual usarán durante la sesión. Si no pudieron descargarlo, en la sección del panel tendrán acceso a él. Sin más preámbulo, los dejo con Roberto Konix. Arturo, gracias. Buen día a todos y bienvenidos a este webinar con un tema siempre interesante y siempre desafiante, ¿verdad? Cómo gestionar la resistencia al cambio. Y vamos a hacer este webinar, un webinar interactivo. Y como les decía Arturo, por favor vayan enviándonos sus preguntas. Trataremos de contestar el mayor número posible al final de esta sesión. Entonces, si les parece, comenzamos. Hoy vamos a cubrir esta agenda, ¿verdad? El contexto, dónde y cómo sucede la resistencia al cambio, por qué es importante gestionar la resistencia al cambio, qué pasos fundamentales se deben de seguir para gestionar la resistencia y finalmente simplemente repasar con ustedes un checklist de resistencia que en el handout que les enviamos ayer y que tienen disponible para descargar como PDF ahorita en el panel de aquí de su webinar, en uno de los lados de esa impresión viene un checklist de resistencia que de verdad se vuelve una guía muy valiosa y muy interesante, ¿no? El handout es una guía que les queremos dejar para que ustedes recuerden los conceptos básicos que vamos a cubrir hoy y puedan ser mejores gestionando la resistencia, ¿no? Entonces, bueno, primero, como toda la serie de nuestros webinars, ¿cómo? Debo recordarles que el cómo es finalmente un adverbio interrogativo, que en este caso significa de qué modo o de qué manera. Entonces, fundamentalmente lo que queremos entender es de qué modo o de qué manera gestionamos la resistencia al cambio. Y bueno, desprendiendo conceptos de cambio que surgen de la psicología del cambio, hay uno en particular que se llama resistencia y confort y que tiene que ver precisamente con el poder del estado actual y cómo por naturaleza nos resistimos al cambio, ¿no? La resistencia, como todos sabemos, es una reacción natural al cambio. Es evidentemente una reacción que desarrollamos en nuestra evolución natural y que lo que nos ha hecho o nos hizo desde el inicio y por lo cual nuestra especie se pudo preservar, nos hizo como muy cuidadosos ante lo desconocido, ¿no? Y ahora, hoy en día, cada vez que enfrentamos una situación que no entendemos, que no conocemos, claramente surge la resistencia, ¿no? Y simplemente recordar aquí que la resistencia prácticamente pues, no la podemos eliminar, siempre va a estar presente. Lo que sí podemos es gestionarla adecuadamente para mitigarla o mitigar sus efectos y con ello impulsar los resultados de los proyectos o iniciativas de cambio que estemos manejando, ¿no? Entonces, partiendo de este concepto de resistencia y confort, como yo les decía, el estado actual suele tener un tremendo poder de retención, el sentirnos en un entorno predecible, donde sabemos cómo funcionan las cosas, en un entorno donde podemos anticipar lo que va a suceder, en un entorno de comodidad, pues realmente nos ata a él, ¿no? Y claramente, si salimos de este estado actual y nos lanzamos hacia
un estado futuro, vamos a enfrentar tanto la incertidumbre del éxito que estamos buscando en el estado futuro y el miedo a lo desconocido, y esto claramente son causantes de resistencia. Lo que les quiero pedir, como prácticamente ya se ha hecho costumbre en nuestros webinars, es que por favor tomen sus móviles o lo que tengan su ordenador e ingresen a esta dirección que les pusimos ahí, polev.com/faculta, y ahí les voy a pedir que contesten una pregunta muy sencilla. ¿Cómo sabemos que estamos frente a resistencia al cambio? ¿Cómo sabemos que existe resistencia al cambio? Y a lo que nos referimos con esto es, descríbanos en su experiencia cómo saben que hay resistencia, qué ven, qué oyen, qué palpan, qué perciben, qué escuchan, qué evidencias surgen particularmente en el lugar de trabajo que nos indican que tenemos resistencia al cambio. Entonces, si abren, por favor, gracias, veo que ya empiezan a llegar las respuestas, ¿no? Las actividades, retraso, escucha, enojo, sí, eso es interesante, ¿no? Tenemos muchas respuestas aquí. Incertidumbre, cuestionamientos, retrasos, enojo, negación, miedo, temor, comentarios negativos, radio pasillo, ese está muy bueno, ignorancia. Pues claramente todos, al haber vivido, ¿no?, la resistencia, pues también hemos desarrollado esta capacidad de percibir, ¿no? De la evidencia de la presencia de la resistencia, ¿no? Muchos comentarios, les agradezco a todos sus comentarios. Lo más negativos, ¿no? Comunicación negativa, negación, desinterés, evasión, estática. En fin, chismes, quejas, sin duda, muchas evidencias, ¿verdad?, de que estamos frente a una situación de resistencia. Sí, yo digo que la gente cuando resiste el cambio claramente se vuelve magistral en sacar toda la lista de razones para las cuales el cambio no va a funcionar, ¿no? Y eso es como lo que escuchamos comúnmente, ¿no? Muy bien, pues gracias a todos. Si les parece, continuamos. El cambio, como ustedes saben, nosotros lo definimos como un proceso, ¿no? El cambio nunca es un evento, siempre es un proceso, y es un proceso que se caracteriza por tener tres partes muy bien identificadas, lo que llamamos el estado actual, un estado de transición y un estado futuro, ¿no? Y claramente ante un cambio, sobre todo cuando un cambio es mal entendido o lo enfrentamos sin información suficiente y sin el apoyo adecuado, pues surgen cosas como estas, ¿no? En el estado actual hemos tenido éxito, ¿por qué abandonar eso, no? Hemos pasado mucho tiempo aprendiendo, hemos invertido mucho en dominar el estado actual, entonces, ¿por qué deberíamos de abandonarlo, no? Si yo sé y domino cómo se hacen las cosas hoy, ¿por qué debería dejar el estado actual, no? En el estado de transición, pues surgen siempre dudas, ¿no? Porque por un lado ya estamos ante el temor de haber abandonado el estado actual, estamos transicionando hacia el estado futuro, y aquí pues la gente empieza a comentar cosas como, oye, pero finalmente tampoco es que tenga yo mucho tiempo para aprender cosas nuevas. No estoy seguro que deberíamos de emprender este viaje, las cosas pueden empeorar antes de mejorar, o bueno, finalmente en cualquier momento podríamos cambiar de dirección.
Entonces, ¿para qué nos lanzamos en esta aventura, ¿no? Y el estado futuro lo que representa es incertidumbre. No sabemos cómo se verán, cómo se sentirán, cómo operarán las cosas cuando terminemos y lleguemos al estado futuro. No sabemos si ahí vamos a poder ser exitosos y desde luego es algo desconocido y nos da miedo, ¿no? Entonces, como podemos ver, en un proceso de cambio, cada estado tiene asociada una emocionalidad particular, ¿no? En la gente que transiciona. Y cuando en un cambio nos centramos exclusivamente en el lado técnico, en lo que es el desarrollo, diseño y entrega de la solución que estamos buscando, es muy probable que así diseñado el cambio no entregue los resultados o objetivos buscados por una razón muy simple. El cambio requiere dos aspectos. Uno es, como lo hemos visto, el lado técnico, pero también no debemos de olvidar el lado humano, ¿no? Y cada uno tiene su rol, como yo les decía, el lado técnico diseña, desarrolla y entrega soluciones, y el lado humano de lo que se encarga claramente es de buscar la aceptación, la adopción y el uso de la solución que tenemos frente a nosotros, ¿no? Y es la suma de estos dos elementos lo que nos va a permitir alcanzar los beneficios que la iniciativa o el proyecto está buscando. Entonces, tenemos que tener siempre presente que tenemos que ayudar a cada individuo impactado por el cambio a transicionar exitosamente de cómo hoy hace las cosas en el estado actual, apoyarlo en este proceso de incertidumbre y de temores que va a representar el estado de transición y ayudarlo a que sea exitoso en el estado futuro, ¿no? En nuestra investigación, como ustedes saben, nosotros somos fundamentalmente una empresa que se dedica a investigar mejores prácticas en gestión de cambios, y lo que hemos identificado continuamente es esto que pues es obvio, ¿no? La resistencia se identifica continuamente como el obstáculo o uno de los obstáculos principales para que el cambio suceda, ¿no? Y eso ha sido consistente en todos los estudios que hemos realizado, 11 ya, de mejores prácticas, ¿no? Y claramente la resistencia no sucede gratuitamente, tiene costos asociados, ¿no? Costos relativos al proyecto, costos relativos a la empresa, al no alcanzar el proyecto, los objetivos o resultados esperados, al abandonar proyectos o dejarlos truncos, ¿no? La productividad disminuye, lo cual también impacta a la organización. La gente se desconecta y desaparece, ¿no? Surge el ausentismo, ya sea ausentismo emocional de que no estoy enganchado con lo que está pasando, o ausentismo físico, la gente simplemente desaparece, ¿no? Y si el cambio se sale totalmente de control, inclusive muchas gentes huyen, abandonan la empresa, abandonan la organización, ¿no? Surgen riesgos adicionales, costos adicionales, ineficiencias y sobre todo alimentamos una historia con un cambio fallido, y cuando las organizaciones, como vamos a ver un poquito más adelante, construyen historias de cambios fallidos, se vuelven cada vez más resistentes al cambio. Okay. Lo que hemos aprendido a lo largo de los años es que existen al menos 3 pasos idóneos para manejar la resistencia, ¿no? El primero es prevenirla. El segundo paso es una reacción o un manejo, perdón, proactivo de dicha resistencia. Y finalmente un manejo reactivo de la resistencia, ¿no? Si en las partes avanzadas de un proyecto sigue habiendo resistencia, pues tenemos que reaccionar ante ella y implementar tácticas particulares para gestionar dicha resistencia. ¿Y cómo hacemos cada una de estas cosas, ¿no? Prevención de resistencia. Básicamente, la mejor manera de prevenir la resistencia es aplicar un proceso estructurado y un conjunto de herramientas para impulsar el lado humano del cambio y con ello alcanzar los objetivos del proyecto en el que estamos involucrados, ¿no? ¿Y cómo llamamos a esto? Esto, estrictamente hablando, es
una definición de gestión de cambio, ¿no? ¿Qué es gestión de cambio? La aplicación de un proceso estructurado y un conjunto de herramientas para liderar el lado humano del cambio y con ello alcanzar resultados de negocio, ¿no? Entonces, la mejor forma claramente de prevenir resistencia es utilizar un enfoque estructurado, un enfoque holístico de gestión de cambio para un proyecto en la organización, hacerlo de manera efectiva, y esto es el mejor antídoto a la resistencia que podemos encontrar. En el caso de la resistencia proactiva, ¿qué podemos hacer aquí? Realmente yo lo que les diría es que prácticamente desde el inicio de un proyecto, desde que un proyecto se concibe en una organización, por la naturaleza misma del proyecto podemos fácilmente anticipar e identificar dónde habrá resistencia, ¿no? Dónde podremos encontrar resistencia y podemos hacer cosas claramente para eliminarla por adelantado, ¿no? Y aquí la pregunta es, ¿dónde están esas áreas donde podemos anticipar resistencia, ¿no? En grupos específicos, por área geográfica, por niveles en la organización, preguntas como cómo reaccionarán nuestros colaboradores de primera línea, los empleados de primera línea de la organización, y qué esperamos de ellos ante el cambio, ¿no? Y todo eso, ¿no? También, bueno, historias, no hay personas en la organización o áreas completas en la organización que tienen ya historias de resistencia al cambio, y quizá para este cambio particular también ahí podamos anticipar dicha resistencia, ¿no? Y finalmente, en este enfoque de manejo de resistencia, ¿no? Como decíamos, es anticipar resistencia, ¿no? Resistencia proactiva y resistencia reactiva, ¿no? En el manejo de la resistencia reactiva, ¿qué podemos hacer? Es finalmente aplicar un conjunto de tácticas cuando la resistencia se instala en un lugar, se vuelve duradera, se vuelve persistente y nos cuesta trabajo deshacernos de ella, ¿no? ¿Cómo reaccionamos cuando comienza a surgir resistencia? Bueno, como decíamos, la resistencia es una reacción natural al cambio, no debería de sorprendernos, eso es algo muy importante. De hecho, deberíamos de anticipar la resistencia y deberíamos de estar conscientes de que vamos a continuar enfrentando resistencia de grupos particulares, de áreas particulares a lo largo de todo un proyecto, ¿no? Entonces, aplicando estos tres enfoques a la resistencia es quizá la mejor manera de garantizar que tenemos todos nuestros frentes cubiertos y que vamos a poder ser efectivos en cuanto a esta gestión de la resistencia. Muy bien. Nosotros hemos desarrollado a lo largo de los años una metodología organizacional de gestión de cambio que se conoce como la metodología de las 3 fases de ProSci, y en ella, bueno, tenemos una fase de preparación para el cambio, una fase de desarrollo e implementación de 5 planes de gestión de cambio y una última fase de refuerzo o reforzamiento del cambio, donde simple y sencillamente entramos en un círculo de mejora continua, garantizando que lo que vemos y oído y lo que vemos y escuchamos está acorde a lo que esperamos, ¿no? Y aquí hay manera de, o hemos incluido en cada una de estas fases el tema de resistencia, ¿no? Entonces, de forma tal que en la fase 1 lo que hablamos es precisamente de cómo podemos, desde la fase de preparación, anticipar resistencia y desarrollar tácticas especiales, ¿no? Ahí tenemos un Readiness Assessment, ¿no? Que le llamamos análisis de riesgo, y eso se conecta también con temas como la cultura, los atributos de la organización donde el cambio sucede, y todo esto nos da información muy valiosa como para poder identificar desde esta fase cómo podemos realmente anticipar resistencia. Y aquí el mensaje más claro es:
no tenemos que esperar a que tengamos ya evidencias claras de que hay resistencia para poder empezar a hacer cosas para gestionar la resistencia. Podemos anticipar resistencia y desde las etapas más tempranas del proyecto empezar a gestionar dicha resistencia, ¿no? En la fase 2, gestionando el cambio, el plan de manejo de resistencia es uno de los 5 planes que desarrollamos. Y ahí metemos tácticas especiales, acciones especiales e involucramos, y eso es muy importante y voy a hablar de eso un poco más adelante, involucramos tanto a patrocinadores ejecutivos del proyecto como a mandos medios, gerentes, gente que tiene gente a su cargo, y los activamos como apoyos en esta gestión de resistencia para que creemos un pequeño ecosistema de apoyo en este proceso de gestionar la resistencia, ¿no? Y en la fase 3, reforzando el cambio, aquí lo que hacemos es simplemente recopilamos comentarios, auditamos el cumplimiento, diagnosticamos y abordamos las brechas para ver dónde hay desviaciones entre lo que estábamos esperando y lo que está sucediendo, particularmente en temas de adopción y uso, qué tanta gente está utilizando ya la nueva solución y de qué manera la están utilizando, y encontrar ahí dónde están los focos de resistencia, dónde están las brechas mayores, cuál es la razón de dicha brecha y qué podemos hacer para corregir el rumbo, ¿no? Muy bien. Algo muy importante es entender que la resistencia no ocurre en el vacío, no ocurre sin que haya circunstancias o un contexto que la dispare, ¿no? Y en este caso hay siempre la influencia del contexto personal y esto tiene que ver con la forma en la que cada individuo involucrado en el cambio está viviendo el cambio y en qué momento se encuentra él, ¿no? Su situación personal, su situación familiar, su historial profesional, sus planes de desarrollo profesional, ¿no? Y algo muy importante también es el grado en el que este cambio lo impactará personalmente. Entonces, siempre hay un contexto personal que influye en qué tanto y cómo reaccionan los individuos a un cambio particular. Y desde luego existe también un contexto organizacional que tiene que ver sobre todo con dos cosas, ¿no? Valores y la cultura de una organización, las culturas muy jerárquicas, las culturas muy tradicionalistas, vamos a decirlo así, claramente pues serán culturas donde surja con mayor facilidad la resistencia al cambio. La historia de cambios en la organización, qué ha sucedido con los cambios anteriores, cuántos éxitos hemos tenido, cuántos fracasos hemos tenido, ¿no? Si es una organización que se caracterice porque cada mes o cada semana tiene el sabor del mes y cada mes olvidamos lo anterior y vamos por un nuevo sabor, ¿no? Y también algo muy importante, cuántos cambios estamos manejando simultáneamente y nuestra capacidad de cambiar, y todo eso nos lleva a este tema de la saturación de cambios, ¿no? Una organización saturada por muchos cambios y por poca capacidad de cambiar es una organización donde la resistencia es mucho más visible y mucho más persistente, ¿no? Muy bien, vamos a hacer un pequeño caso. Y aquí vamos a compartirlo, va a estar muy interesante aquí ver cómo lo compartimos. Y bueno, en resumen, una manera muy efectiva de abordar la resistencia, además de los 3 enfoques que ya vimos, es analizarlo por grupo impactado o analizarla por nivel jerárquico en la organización, cómo los ejecutivos, cómo los mandos medios, cómo los empleados vivirán este cambio particular, y también en base a los atributos organizacionales que ya explicaba, ¿verdad? Cultura, historia de cambios pasados, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y vamos a poner un poco de esto en práctica, si les parece bien, y por eso yo les decía que este webinar queremos hacerlo muy dinámico. Y la forma de hacerlo es con un pequeño caso de estudio. Y el caso de estudio es sobre una empresa que se llama Finesta.
Finesta Financial. Esta es una empresa ficticia que creamos nosotros en Prosci como una empresa ficticia que la podamos usar de ejemplo de cómo se hace un plan de gestión de cambio y cómo se lleva a cabo, ¿no? Y en este caso vamos a suponer que estamos viviendo un momento particular de Finesta. Finesta es una empresa de servicios financieros que tiene 20 años de existir, perdón. Es una empresa que ha crecido a lo largo de los años y hoy ya tiene oficinas en Chicago, que es donde está su casa matriz, en Londres, en Hong Kong y en Sydney, ¿no? Y sucede que Finesta en la ciudad de Chicago hasta el día de hoy ha tenido 2 oficinas y hay una iniciativa que se llama optimización de nuestros bienes raíces a nivel global, ¿no? Global Real Estate Optimization. Y uno de los resultados de este proceso de optimización es que hemos decidido que las 2 oficinas de Chicago las vamos a consolidar en un solo espacio de trabajo. Y ahora nos mudaremos a esta nueva oficina, pero aquí hay un tema, ¿no? Que estamos ya contaminados de estas tendencias, espacios abiertos, colaborativos, ¿no? Y entonces nuestra nueva oficina fue diseñada con espacios de uso mixto, ¿no? Particularmente los cubículos y las oficinas privadas para gerentes desaparecen. Lo único que tenemos son espacios de trabajo y salas de reunión. Y aquí sucede que ustedes, cada uno de ustedes, es este gerente de servicio al cliente dentro de Finesta. Y ustedes, cada uno de ustedes tiene 10 asociados de servicio al cliente a su cargo. Y estos 10 asociados que ustedes lideran se especializan en ofertas específicas de la cartera de soluciones de Finesta y se la ofrecen continuamente al público, ¿no? Al mercado, y atienden inquietudes, dudas sobre esa oferta de la cartera, ¿no? Entonces, en este cambio, pues vamos a llevar a nuestras 10 personas a un espacio diferente, más abierto y colaborativo. Y, por cierto, ustedes también en este cambio están perdiendo su oficina privada y llegando a este nuevo espacio colaborativo y abierto. ¿Ok? Ese es el caso de estudio que tenemos hoy. Y bueno, veamos cómo podemos, ¿habrá resistencia? Sería la pregunta, y desde luego pues la respuesta es sí, sí va a haber resistencia al cambio. Ahora veamos qué podemos hacer al respecto, ¿no? Entonces, bueno, primero, y aquí les pido que echen mano de su handout, ¿no? Hagamos un análisis de resistencia por grupo, ¿no? En este caso, el grupo impactado son sus 10 colaboradores, y lo que les pido es que vuelvan a PoliV Faculta, PolV Faculta, y ahora nos contesten la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué resistencia anticipan ustedes por parte de este equipo de 10 colaboradores de servicio a clientes que tienen a su cargo? ¿Qué creen que vayan ellos a decirles? ¿Qué reacciones esperarían de ellos cuando ustedes lleguen y les anuncien este cambio? Espacio. Privacidad. Distancia, pérdida. Distancias, temor, distracciones, claro, en un espacio abierto, ¿verdad? Algo muy común también en este tipo de cambio va a ser el ruido, ¿no? El ruido. Hoy necesitamos un espacio más silencioso, un espacio aislado. Va a ser muy difícil que podamos tener conversaciones con nuestros clientes en un espacio así de abierto. Voy a perder mi privacidad, ¿no? En fin. Incomodidad, confidencialidad, si están hablando de algún tema confidencial con un cliente. En fin, sin duda habrá muchas inquietudes. Sin embargo, como ustedes bien lo saben, este es un tipo de cambio que hoy en día es muy común, ¿no?
el surgimiento del coworking, ¿no? WeWork y otros fenómenos de coworking, todo esto se ha vuelto realmente pues una realidad, ¿no? Concentración, pérdida de la concentración, en fin, etcétera, etcétera. Muy bien, pues claramente van a tener 10 colaboradores que no van a estar muy convencidos de esto, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué podemos hacer? Para aquellos que ya han pasado por nuestra certificación, conocen que nosotros utilizamos un modelo de cambio individual llamado ADKAR. Y para aquellos que no lo han hecho, les explico rápidamente. ADKAR es un modelo de cambio individual que nos permite identificar los 5 pasos por los cuales todo ser humano transita para vivir un cambio exitoso, ¿no? Y estos 5 pasos son la conciencia, pero no la conciencia de que estamos cambiando, sino la conciencia de por qué este cambio en particular es importante. Y atado a la historia de Finesta, la conciencia de por qué consolidar nuestro espacio de oficinas en Chicago es un paso importante para la organización. El segundo elemento es el deseo, que el deseo tiene que ver con la decisión individual que cada persona toma de querer ser parte de ese cambio, comprometiéndose y participando en el mismo. Conocimiento, el knowledge, el tercer paso de ADKAR es qué tengo que conocer para ser exitoso en este cambio y para operar efectivamente una vez que el cambio esté materializado. El ability tiene que ver con qué tengo que hacer para que estos conocimientos se vuelvan una conducta exhibida ya consistentemente en el lugar de trabajo y yo exhiba nuevas capacidades en mi trabajo. Y el último paso, el reinforcement, aquí tiene que ver con las acciones que tenemos que tomar para que dicho paso se establezca, dicho cambio se establezca y se vuelva la manera en la que trabajamos. Y además tenemos otro concepto aquí que llamamos punto de barrera. Y punto de barrera lo definimos como el primer elemento de ADKAR que calificamos con 3 o menos, porque una de las cosas que tenemos a través de cuestionarios es la capacidad de investigar en qué nivel de awareness, de desire, de knowledge, de ability, de reinforcement está un grupo impactado por el cambio o cada individuo impactado por el cambio, ¿no? Y entonces al identificar el punto de barrera lo que nos indica es el elemento de ADKAR donde probablemente el individuo esté detenido en su cambio, esté mostrando resistencia y por ende nos da información sobre qué podemos hacer para remover esa barrera y facilitar la transición por el cambio, ¿no? Entonces, recuerden, awareness, desire, knowledge, ability, reinforcement. Los calificamos en una escala del 1 al 5. Ahí tienen la muestra, ¿verdad? 1 es no estoy de acuerdo, neutral, o estoy neutral, estoy de acuerdo o estoy muy de acuerdo a una pregunta particular que tenga que ver sobre el cambio, y eso es lo que nos permite es identificar en qué nivel en los 5 elementos de ADKAR está una persona. Aquí claramente el punto de barrera, en este ejemplo que les estoy mostrando, sería el deseo, la falta de interés del individuo en comprometerse con el cambio y tomar su decisión de involucrarse y participar. Entonces, aquí en su handout tienen en la parte de arriba un ejemplo de cómo se puede gestionar la resistencia por grupo, ¿no? Entonces, vamos a suponer que nosotros, esta área de servicio a clientes que cada uno de ustedes liderea con sus 10 colaboradores, es el grupo 1 y que después de platicar con nuestros 10 colaboradores, descubrimos que el tema es el awareness, la conciencia. Claramente nuestros colaboradores no entienden el por qué este cambio es importante para el futuro de Finesta, por qué tenemos que implementarlo hoy y qué consecuencias podríamos vivir si el cambio no se lleva a cabo exitosamente, ¿no?
Entonces, aquí, siguiendo las columnas, ¿no? Primero, ¿qué resistencia podríamos anticipar? Bueno, eso ya nos lo dijeron ustedes. ¿Cómo identificar esta resistencia? ¿Qué escucharíamos? Si una persona no entiende el porqué de un cambio, pues claramente nos lo va a decir. Oye, esto es una locura, no entiendo por qué hay que hacerlo, si estábamos también donde estábamos antes, ¿a quién diablos se le ocurrió hacer esto? Si es como estábamos antes. En fin, va a haber muchos comentarios que tengan que ver con no entender el por qué el cambio es importante, y eso claramente nos da evidencia de que el punto de barrera es awareness, ¿no? Y ahora lo interesante es que al nosotros saber que el punto de barrera es awareness y que eso es lo que está resultando en resistencia, pues ya sabemos que tenemos que concentrarnos en contestar o darles información a ellos, comunicar, para que ellos puedan tener respuestas claras a 3 preguntas importantes. ¿Por qué este cambio está sucediendo y por qué este cambio es importante para Finesta, para el futuro de la organización y para el futuro de nuestro departamento? ¿Por qué tenemos que hacerlo ahora? ¿Por qué no podemos esperar 1 año o 5 años para llevarlo a cabo? Y si este cambio no se materializara, ¿qué consecuencias podríamos enfrentar? Si nos concentramos en comunicar y aclarar esto a nuestros colaboradores, es muy probable que poco a poco esa resistencia se vaya desvaneciendo, al menos en el nivel de conciencia, y que ellos empiecen a transitar por su cambio, ¿no? Esta sería una manera de cómo gestionar el cambio por grupo impactado, ¿no? Perdón, cómo gestionar la resistencia por grupo impactado, ¿no? Ok, ahora, siguiendo un ejemplo similar, les voy a hacer una pregunta interesante. ¿Y ustedes, qué hay con ustedes como gerentes de servicio a clientes de Finesta? Ustedes en su rol de gerentes, que además les recuerdo que acaban de perder una hermosa oficina privada, al moverse a estas nuevas oficinas, ¿cómo reaccionarían ustedes ante el cambio? ¿Qué resistencia tendrían ustedes en particular ante este cambio? Si me hacen favor de regresar a Paul V. Miedo sería una clara. Imagen, claro. Estarían molestos, y ahorita vamos a hablar un poco de las razones por las que los gerentes se resisten, y tiene que ver mucho con este tema de estatus, de imagen, ¿no? De expectativas, de privacidad, incomodidad. Claro, la primera reacción va a ser, oye, si yo tenía una oficina privada y ahora la perdí, pues, ¿qué va a pasar conmigo, no? ¿Qué imagen estoy proyectando? Aquí lo estoy asociando a jerarquía, por ahí veo que ya más de uno ha contestado jerarquía, ¿no? Etcétera, etcétera. Incomodidad, estatus, autoridad, privacidad. Desmotivación, coraje, enojo. Y bueno, sin duda, sin duda. Gracias a todos por compartir. Entonces, esta es simplemente una manera diferente de entender y de abordar la resistencia, ¿no? Y es que en nuestra investigación lo que hemos descubierto es que hay razones particulares que los distintos niveles jerárquicos de una organización muestran como razones de resistencia, ¿no? Entonces, si entendemos estas razones que se atan a niveles jerárquicos particulares, pues podemos fácilmente hacer
tácticas o estrategias para removerlos, ¿no? En este caso, ustedes como gerentes tienden a resistirse al cambio, o los gerentes en general en una organización tienden a resistirse al cambio por muchas razones. Aquí vamos a ver unas y en su handout vamos a ver otras, ¿no? Uno es cultura organizacional. Si estamos en una organización con una historia de cambios fallidos, pues claramente vamos a resistirnos, ¿no? Si no entendemos nosotros en lo personal como gerentes tampoco bien el por qué, y si no tenemos los conocimientos necesarios para manejar el cambio adecuadamente, también nos vamos a resistir. Si nos falta deseo, si no estamos comprometidos con el cambio, claramente nos vamos a resistir. Si el cambio se desalinea con los objetivos nuestros, ¿no? Si los objetivos del proyecto y los nuestros no están alineados, también nos vamos a resistir. Y algo muy importante, si no sabemos gestionar adecuadamente el cambio o los cambios en las personas, pues claro que vamos a sentirnos desconfiados, inseguros y vamos a evitar el cambio y por ende nos vamos a resistir al mismo. Como un ejemplo de lo que aprendemos, los empleados se resisten por razones un poco diferentes, ¿no? Siempre la conciencia es un común denominador, el entendimiento del por qué. Los empleados tienden a resistirse más por temas de cambios específicos. Hay cambios que a ciertos grupos en la organización no le van a gustar y se van a resistir específicamente a ese cambio, porque estén viviendo muchos cambios simultáneamente y se sientan saturados, se van a resistir simplemente por miedo a lo desconocido, o este punto 5 que conecta con el anterior y se vuelve un círculo vicioso, es al no contar con el apoyo de sus gerentes, pues ellos se van a sentir solos, no se van a sentir apoyados y se van a resistir. Entonces, fíjense lo interesante, porque cuando nosotros habilitamos a los gerentes como gestores de resistencia, y vamos a hablar de ello un poquito más adelante, y los volvemos buenos gestores de resistencia, ellos se van a atrever a enfrentar a sus colaboradores y apoyarlos en el proceso, y eso va a provocar en los colaboradores un sentimiento de sentirse apoyados, sentirse acompañados, y por ende la resistencia de los empleados también se reduce. Entonces, el activar a los gerentes como gestores de resistencia crea un círculo virtuoso que facilita el cambio en las organizaciones. Muy bien. Y esta es la parte, digo, este es un ejemplo que vamos a utilizar en la parte de abajo de su handout, donde dice gestión de resistencia por nivel, ¿no? Y ahí tenemos empleados, mandos medios y ejecutivos. Cada quien se resiste por causas diferentes, como veíamos, y en este caso, pues abordemos el tema de ustedes como gerentes de servicio a clientes y veamos qué podría suceder. Pues ya nos explicaron qué están sintiendo. Y fíjense cómo además de las 5 causas que acabamos de revisar, aquí aparecen otras interesantes, ¿no? Bueno, la awareness ya lo platicamos, pero otra bien interesante es la pérdida de poder, pérdida de control, pérdida de estatus, que ustedes lo manejaron muy bien, y también en muchos casos los gerentes se resisten porque sienten que van a tener que hacer más trabajo y siguen ganando lo mismo, siguen percibiendo el mismo sueldo, la misma compensación, pero ahora tienen que hacer más trabajo, ¿no? Entonces, la pregunta aquí sería, pues, ¿qué podemos hacer para gestionar la resistencia en este nivel? Y bueno, claramente ustedes como gerentes o cualquier gerente es al fin del día un individuo también que tiene que transitar por su propio ADKAR y tenemos que dar conciencia, pero ahora conciencia en un contexto de resistencias particulares, ¿no? Si es un tema de pérdida de estatus, pues ¿qué podemos hacer para no conectar a estos gerentes que están resistiéndose por un sentimiento de pérdida de estatus con cambios de esta naturaleza que han sido exitosos en otras organizaciones? ¿Qué historias de éxito podemos compartir con ellos? Y cómo podemos ayudarlos a entender por qué
es importante para la organización que este cambio suceda y qué podemos hacer para remover en ellos este sentimiento de pérdida de estatus, ¿no? Hay muchas maneras en las que ya entendiendo que el tema es un tema en el sentimiento de pérdida de nivel o de estatus, podríamos llevar a cabo, ¿no? Muy bien, aquí finalmente es muy interesante entender, y esto se ata a la fase número 1, ¿no?, de nuestra metodología, preparándonos para el cambio. En nuestro estudio de mejores prácticas vamos y le preguntamos a los participantes, oye, ¿qué cantidad de resistencia de los empleados pudiste haber sido anticipar y por ende evitar? Y como pueden ver, un 32% de los participantes opina que más de la mitad, del 50 al 74% de la resistencia de los empleados al cambio pudo haber sido evitada si desde fases tempranas se hubieran hecho las cosas bien, se hubiera comunicado y se hubiera abordado la resistencia anticipadamente, ¿no? Y curiosamente, cuando hablamos de gerentes, sucede lo mismo, ¿no? Un 33% de los participantes de nuestro estudio opinaron, este es el último estudio, que del 50 al 74% de la resistencia de los gerentes pudo haber sido evitada. Entonces, pues si nosotros sabemos que ellos van a lidiar desde un principio con un sentimiento de pérdida de estatus al perder sus privados, como es este ejemplo, este caso de estudio que estamos siguiendo, pues, ¿por qué no desde un principio traemos o buscamos forma de referirlos a historias de éxitos en cambios similares en otras organizaciones y los llevamos a que platiquen con los gerentes de esa organización o documentamos esas historias de éxito y las compartimos con ellos para que ese sentimiento de pérdida de estatus se desvanezca y por ende la resistencia, ¿no? Y también en esta primera fase de preparándonos para el cambio, les decía que hacemos algunos análisis de readiness, ¿no?, de qué tan listos estamos. Y uno de estos es este que estamos mostrando, características de cambio y atributos organizacionales, que nos da un análisis de riesgo, ¿no? Y particularmente los atributos organizacionales es un cuestionario con 12 elementos que hablan de la cultura organizacional, qué tan jerárquica es, qué tan centralizada o descentralizada es, y la historia de cambios de la organización, qué tanta experiencia tiene también los distintos niveles de la organización en cambios, y todos estos atributos organizacionales claramente nos permiten crear una conciencia de la situación en la que estamos, de la cual estamos partiendo en este proyecto y por ende dónde podemos anticipar rápidamente fuentes o focos de resistencia. Fase 1 desde el inicio, ¿no? En la fase 2, como hablábamos, ahí desarrollamos un plan de gestión de resistencia que, como les decía, es uno de los 5 planes y es finalmente un enfoque integral para el manejo de la resistencia que se integra y se conecta con el plan de ruta del patrocinador. ¿Qué vamos a pedirle a nuestros patrocinadores ejecutivos que hagan para ayudarnos a remover resistencia? Y con el plan de coaching, que no es más que un plan para habilitar a los gerentes como coaches de cambio, ¿no? Y hablando de gerentes como coaches de cambio, hemos aprendido, en base a nuestra investigación, que un gerente tiene que asumir 5 roles durante un proceso de cambio, y uno de ellos, esto no debería de sorprendernos, es el gerente como gestor de resistencia, que es una persona que sea capaz de identificar y abordar causas raíz de resistencia que muy probablemente estén atadas al deseo de sus colaboradores de querer ser parte e involucrarse en el cambio, y que también en base a celebrar éxitos tempranos y a implementar medidas para que se sostenga el cambio, se vuelve un buen gestor de resistencia, ¿no? Cuando
Los mandos medios en una organización son habilitados como coaches de cambio, capaces de gestionar la resistencia y acompañar a sus colaboradores durante sus viajes de ADKAR. Creamos un ecosistema que sustenta el cambio y por ende disminuimos la resistencia al cambio. Cuando vamos y preguntamos a los gerentes de los 5 roles que les pedimos, ¿cuál es el que encuentran más difícil, más retador? Claramente es el de gestor de resistencia. Un efecto, ¿no? Si abordamos eso y lo ayudamos a ser un buen gestor de resistencia, sin duda estamos creando una red de apoyo para que la resistencia al cambio en un proyecto particular se disminuya sensiblemente. Y por último, en esta fase 3, una vez que el cambio fue implementado, que pasamos por el Go Live y que estamos ya haciendo las cosas de la nueva manera, nos dedicamos a escuchar, recopilar comentarios, auditar el cumplimiento, ver que también se están usando las herramientas nuevas, los nuevos procesos, etcétera, etcétera. Diagnosticamos desviaciones, abordamos dichas brechas, buscamos causas raíz y nos diseñamos tácticas especiales para abordar la resistencia que todavía exista en puntos específicos de la organización, ¿no? Muy bien. Y por último, en la parte de atrás de su webinar, tenemos este checklist que ustedes lo tienen en español, ¿no? Que realmente les recomiendo que lo lean y lo sigan. Es como una manera de simplemente identificar si estoy haciendo las cosas necesarias para gestionar adecuadamente la resistencia en mi organización, ¿no? Primero, ¿estás planeando para resistencia? Que esto es muy importante porque hay gestores de cambio que se sorprenden por la resistencia, ¿no? Entonces aquí el primer punto es no se sorprendan y planeen desde el inicio y esperen resistencia, ¿no? Han identificado desde etapas tempranas del proyecto dónde en la organización podrá surgir resistencia y de qué manera, ¿no? ¿Cómo sabremos qué evidencia tendremos de que esa resistencia está presente, ¿no? ¿Qué riesgos potenciales hemos identificado si esta resistencia se vuelve significativa en el proyecto, ¿no? Están listos a diagnosticar casos a raíz de dicha resistencia, ¿no? Entienden las razones por las que los empleados se resisten al cambio, entienden las razones por las que los mandos medios se podrían resistir a este cambio, ¿no? Están usando un enfoque efectivo, estructurado, bien armado de gestión de cambio. En fin, todos los puntos que tienen ahí mencionados. Y lo más importante es no sorprendernos y estar preparados y saber que aún que hagamos muchas cosas después del Go Live, es probable que sigamos encontrando resistencia y tenemos que estar preparados para ella y saber cómo afrontarla desde el principio, ¿no? Muy bien, pues quisiera cerrar con una pregunta más para ustedes y es, ¿podrían compartirnos como participantes de este webinar qué se llevan de este webinar? Si hubiera algo, una, dos cosas con las que pudieran resumir qué se llevan de este webinar y les quisieran compartir con nosotros a través de PoliVi, se los agradecería mucho. Repaso, eso seguramente es algún practitioner nuestro que ya había vivido este proceso y es simplemente repasar algunos conceptos, ¿va? Estructura, entendimiento, conciencia, anticipación. Exactamente, esto de anticiparse y prever es tan importante, el no dejarnos sorprender, ¿no? Comunicación, resistencia, cómo atar la resistencia a los elementos de ADKAR, ¿no? Para poder claramente identificar puntos de barrera y moverlos, cómo prevenir, herramientas, confianza, me encanta esa palabra, qué bueno que se lleven de aquí un poco más de confianza de ustedes como gestores de resistencia en sus proyectos e iniciativas, ¿no? Factor humano, en fin.
No, pues magnífico, magnífico. Les agradezco mucho. Nos quedan prácticamente 4 minutos. Si les parece, quisiera cerrar nada más con 2 invitaciones que quisiéramos hacerles muy particulares y después, con el apoyo de Arturo, pasamos a una sesión de preguntas y respuestas. La invitación que quisiera hacerles es, si quieren, aquellos que no han vivido la experiencia de certificarse con nosotros como practitioner de gestión de cambio, tenemos fechas abiertas, como pueden ver, Ciudad de México en marzo, Santiago de Chile en marzo, Monterrey, Nuevo León en abril, Montevideo, Uruguay el 2 de abril, del 31 de marzo al 2 de abril, Lima, Perú, 21 al 23 de abril, y mayo en Madrid, en España. Entonces, pues escojan el lugar que les quede más a la mano y nos encantaría tenerlos con nosotros y poder compartir por 3 días cómo podemos habilitarlos como agentes efectivos de cambio, ¿no? Y por último, tenemos un taller particular de cómo integrar Change Management a entornos de desarrollo ágiles, ¿no? A Agile. Y particularmente tenemos 3 fechas en puerta: mayo en Monterrey, Nuevo León, mayo en Ciudad de México y mayo en Madrid, España. Si quieren conocer más en cómo hacer gestión de cambio en un entorno de desarrollo ágil, tema que está muy de moda y implementándose en muchas organizaciones, hicimos un estudio particular y a través de este taller compartimos los resultados de ese estudio para que ustedes tengan claridad de cómo gestionar el cambio en un entorno de desarrollo ágil. Y sin más, le regreso el micrófono a Arturo y abrimos una sesión breve, 2-3 minutos de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Roberto. Pues bueno, tenemos algunas preguntas para responder ahorita. La primera, desde tu experiencia, ¿qué tips o consejos podrías darnos para anticipar la resistencia al cambio? Pues si conocen la organización, muy probablemente simplemente preguntándose a ustedes mismos y preguntándole a la gente que ya haya vivido otros cambios en la organización, oye, ¿qué ha pasado en el pasado con los cambios? ¿Dónde ha habido resistencia y por qué ha habido resistencia? Creo que esa es como la forma más sencilla, más simple de anticipar resistencia. Insisto, desde que entendamos qué es lo que queremos implementar, qué solución estamos buscando implementar, rápidamente preguntar, sobre todo a la gente que más experiencia, más tiempo tiene en la organización, distintos niveles, comentarlo un poco, hacerlo charla de café, ¿no? Oye, ¿cómo ves este cambio? ¿Y tú crees que haya alguien en particular, un área en particular que se vaya a resistir claramente a este cambio? Y van a escuchar cosas muy, muy interesantes. Creo que es tan sencillo como eso, pero hay que hacerlo desde un principio, ¿no? Muchísimas gracias. Tenemos otra. ¿Algunas técnicas para fortalecer la gestión del cambio en los líderes? Sí, los líderes juegan un papel sumamente importante, como nosotros sabemos. De hecho, pues los líderes, los patrocinadores sobre todo de iniciativas de cambio, son los responsables número 1 del éxito o fracaso de un cambio. Y ahí lo más importante, y eso casualmente ayer en un evento en el que participé, varias personas me decían, oye, el problema es que cuando el cambio nace arriba, en algún punto se atora la comunicación, ¿no? Y entonces la respuesta claramente para habilitar a esos líderes es hacerlos buenos comunicólogos, hacerlos buenos comunicadores del cambio, que sepan explicar muy bien el por qué ahora, qué podría pasar si no, compartir una visión positiva de lo que se está buscando con ese cambio. Lo segundo es, necesitamos líderes activos, líderes que salgan de su oficina, caminen los pasillos, oigan, vean, escuchen, se involucren e inspiren a otros a cambiar. Y por último, necesitamos líderes que nos ayuden a crear coaliciones o alianzas para apoyar el cambio, ¿no? Entonces, esas son como las cosas básicas que necesitamos de nuestros líderes.
Muchas gracias. Una última pregunta. ¿Y cómo manejar una cultura directiva que ha tenido un mal manejo del cambio en una empresa familiar? Bueno, la historia de cambios fallidos desde luego nos define en el momento, pero no nos determina. Siempre es posible construir una nueva historia, pero para esto yo creo que algo siempre muy importante es reconocer, no negar, ¿no? Reconocer que venimos de éxitos, perdón, de proyectos que no han sido exitosos, inclusive compartir quizá un poco, hacer un post-mortem, ¿no? Y ver por qué fallaron esos cambios, compartirlo, reconocerlo e invitarlos como a una nueva etapa, ¿no? Donde dejemos eso por detrás y nos demos la oportunidad ahora sí de construir cambios exitosos, ¿no? Que la empresa sea una empresa familiar o no familiar, no es realmente muy relevante siempre y cuando existe un compromiso de apertura y de honestidad. Se sorprenderían cómo reacciona la gente cuando una organización se hace vulnerable, reconoce sus errores, reconoce lo que ha aprendido de sus errores y se replantea cambiar esa historia y volverla ahora una historia de éxito, ¿no? Esa sería mi recomendación. Muchísimas gracias, Roberto. Aún tenemos algunas preguntas más, pero por cuestiones de tiempo ya no será posible responderlas durante este webinar. Agradecemos a todos su participación. Les estaremos enviando, por aquí hay unas personas que piden el checklist. El checklist está en el handout, en la segunda hoja. De cualquier forma, para que ustedes lo puedan tener, se los vamos a reenviar en un correo de agradecimiento por su participación. Y bueno, sin más, nada más agradecerles su valioso tiempo que nos brindaron, esperando que hayan aprendido y que hayan aclarado las dudas sobre cómo gestionar la resistencia al cambio. Muchas gracias y hasta el próximo webinar.